Muy buenos días, queridos estudiantes de octavo. Espero que se encuentren bien. Y como siempre, chicos, vamos a dar gracias a Dios por este momento, por poder seguir trabajando con ustedes. Sí, chicos, entonces vamos a continuar con nuestro valor semanal, que es, en este caso, chicos, la convivencia sana y armónica. ¿Sí? A más de la convivencia sana y armónica, se juntan otros valores, como son el respeto, la tolerancia, ¿cierto? Que van de la mano con esta convivencia sana y armónica. Consiste que entre todas las personas de un grupo o una sociedad convivan, pero sin lastimarse, y vivan en paz. Este tipo de convivencia es necesario en cualquier lugar que nos encontremos. Entonces, en todos estos tiempos que hemos estado juntos en familia, no hemos podido salir, pues lamentablemente por situaciones de la pandemia, pues es necesario que convivamos en paz, que haya armonía en nuestro hogar principalmente y por ende en la sociedad, ¿cierto? Bien, ese es el valor principalmente de esta semana, la convivencia sana y armónica. Bien, chicos, el tema en este caso sobre el COVID, que vamos a relacionarlos con la interculturalidad. ¿Cuál es el objetivo? Comprender que la interculturalidad contribuye a la construcción de una sociedad diversa e inclusiva, ¿sí? Donde incluya a todos los miembros de una sociedad, ¿sí? Expresando de forma clara y vivencial un lenguaje en común, teniendo en cuenta todos los lenguajes existentes. En este caso, plásticos, si nosotros vemos, por ejemplo, interpretamos nuestras ideas, qué sé yo, con pintura, con el dibujo, en el arte literario, musical, en la danza. Todo eso nosotros estamos expresando hacia los demás con este tipo de lenguajes. ¿Sí? Bien, en cuanto a las actividades, chicos, que ustedes deben realizar, ¿sí? Vamos a ver que estas actividades de los temas, usted va a escoger uno sobre la cultura popular que se presenta a continuación. Usted escoge uno y va a realizar un ensayo de la página, ¿cierto? Recuerde, joven, que un ensayo está estructurado de 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Puede escoger usted fiestas tradicionales y religiosas, puede escoger leyendas, coplas o tradición oral. Otra de las actividades que usted, joven, debe realizar es un collage con dibujos, recortes de revistas, periódicos u otros materiales disponibles, qué sé yo, que tenga en su casita, ¿cierto? Y va a representar el tema Ecuador como unidad de la diversidad. Más o menos le hemos puesto un ejemplo para que usted pueda realizar, pero con este tipo de material, recortes de revistas, de periódicos, ¿sí? Bien, continuando con nuestros temas, chicos, de estudios sociales, nuestro tema en esta clase son los mayas y las grandes culturas andinas. ¿Cuál es el objetivo? Destacar el desarrollo de los pueblos aborígenes de América desde la formación de las grandes civilizaciones como los mayas y las culturas andinas. ¿Sí? Bien, la cultura maya o la civilización maya. ¿Cuál es su cultura y su legado? En cuanto a la geografía, chicos, es decir, la ubicación de la civilización maya, usted recordará que en la anterior clase habíamos revisado acerca de los pueblos de Mesoamérica, ¿no es cierto? Prácticamente es uno de ellos, los mayas. La civilización maya entonces se desarrolló en Mesoamérica, es decir, en América Central, comprendida por el sureste de México. Ustedes pueden revisar todo este sector del sur de México, como habíamos hablado la clase anterior. También constituye lo que es Guatemala, por la parte de acá del sur, ¿sí? También Belice, que es un país pequeñito en la actualidad,
Y en la parte occidental tenemos también lo que es El Salvador y también de este lado de acá, Honduras, ¿sí? Entonces, el territorio comprende montañas, todo este sector, montañas, pantanos, planicies, selvas tropicales, de clima, suelos, lluvias y vegetaciones muy diversas, ¿sí? Allí se desarrollaron grupos étnicos con lenguas y estilos de vida distintos que integran la gran familia maya en todo este sector. Todo este sector que sobresale en Centroamérica es la península del Yucatán, por favor, no lo olviden, ¿sí? Bien, el medio geográfico, como ya lo hemos dicho anteriormente, consta del norte, centro y sur, ¿cierto? La parte norte, ya habíamos dicho, chicos, ¿sí? Son norte, tierras bajas de la península del Yucatán, ¿sí? En la parte norte. Es una meseta calcárea de pequeñas elevaciones. Tiene corrientes subterráneas que se abren en bocas naturales. Prácticamente todo este sector, chicos, no hay ríos, pero sí tiene corrientes subterráneas que hacen del suelo un poco más húmedo, ¿sí? En la parte central, en este sector, chicos, abarca la selva denominada el Petén. En Guatemala, habíamos dicho, y los valles exteriores de clima cálido y húmedo con vegetación de tipo tropical, todo este sector, ¿ya? Y en la parte sur, más al sur, son zonas montañosas, por ejemplo, las de Chiapas, en este sector de Guatemala, norte de Honduras y El Salvador, y también las llanuras de la costa del Pacífico. Es una región sumamente seca, ¿sí? Ese es el medio geográfico de todo lo que ocupó la región de los mayas. El surgimiento del pueblo maya. Los mayas, chicos, fueron uno de los pueblos más importantes de este sector de Centroamérica o denominado Mesoamérica, que durante 2000 años se desarrollaron una sofisticada cultura. Obtuvieron importantes logros, por ejemplo, en astronomía, en arquitectura, en arte, en escritura, ingeniería, matemática y principalmente en la producción agrícola, ¿sí? Los mayas estaban constituidos por una serie de ciudades-estado gobernados por una nobleza que estaba influenciada por una clase sacerdotal, ¿sí? Entonces, quienes les lideraban era la clase sacerdotal. Las ciudades eran también centros religiosos y centros ceremoniales. Pues ahí pueden ver ustedes, ¿cierto? Sus edificaciones, su numeración. Tenemos el calendario, ¿sí? Bien. La historia de la civilización maya, pues, se divide en periodos, como habíamos visto en clases anteriores, como se dividían también en periodos preclásico, clásico y postclásico. Cada uno de estos periodos históricos contiene una serie de características que identifican y permiten organizar los conocimientos sobre la cultura maya. Bien, vamos con el primer periodo que se llama el periodo preclásico, ¿sí? Esto es hace el año 1200 a.C. se dio un aumento de la población maya que llevó a la construcción de pequeños grupos urbanos al sur de Yucatán. Ciudades que sobresalen en ese tiempo, Tixal, Huaxatum e Izapa. Avanzaron en la construcción de centros ceremoniales y apareció la cerámica polícroma. Aquí está, jóvenes, una muestra de la cerámica polícroma, ¿sí? De diferentes colores, digamos así, ¿sí? Entonces, estas son las ciudades ceremoniales, ¿ya? Bien, continuamos, por favor. En el periodo clásico, en cambio, este abarca desde el año 300 hasta el primer milenio después de Cristo. Surgió un complejo de sistemas de organización social
económica y política. Se construyeron grandes edificios, ustedes pueden ver en esta gráfica también. Siguen construyendo grandes edificios muy, muy altos. Construyeron varias ciudades, inclusive chicos en las selvas. Se levantaron pirámides escalonadas, palacios y templos muy, muy altos. ¿Ya? Los centros urbanos que sobresalieron en esa época fueron Palenque, Copán, Piedras Negras y Bonampak. Hacia el año 900, estas ciudades se abandonaron después de un periodo de sequía y agotamiento de tierras productivas. Entonces, no avanzaron, sino que prácticamente se abandonaron. ¿Ya? Aquí tenemos una de las ciudades, Palenque, miren, muy hermosas con sus centros ceremoniales. ¿Ya? Bien, continuamos con el periodo posclásico, es decir, desde el año 1000 a 1687 después de Cristo, hubieron la alianza de los jefes de Mayapán, Chichén, Itzá y Uxmal Oliga. Mayapán dominó Yucatán. A su caída, el territorio se dividió en 17 pequeños cacicazgos. Mire, así como florecieron, también luego fueron tendiendo a su desaparición, ¿ya? Con la conquista española del territorio maya se consumó prácticamente hasta 1697. El último estado maya desapareció cuando el gobierno mexicano, ¿sí?, ocupó en 1901 su capital, Santa Cruz. Los descendientes de los mayas viven en distintos poblados de la península de Yucatán, Chiapas y Guatemala. La organización política y social, cómo estaban conformados. Igualmente, ¿no? Como los otros pueblos tenían, miren, la nobleza, digamos aquí, quién mandaba, el rey, digamos así, Alach, Binif. Luego venían en este orden los sacerdotes, los nobles, el pueblo y por último también los esclavos, como siempre, ¿no? El pueblo y los esclavos. La economía maya estaba basada principalmente, evolucionaron ellos. Eran primeramente, como todos los pueblos, igualmente recolectores de frutos, cazadores, pescadores y agricultores. De temporal hasta lograr una economía sólida. ¿Con qué? En base a la agricultura, en base a la economía del cultivo del maíz. En ese tiempo, mire, con el descubrimiento de la agricultura y el maíz, las ciudades iban avanzando. Levantaron terrazas en las montañas, construyeron canales de riego y aumentaron la superficie cultivable. Como todos ya se hicieron sedentarios, pues iban buscando tierras para poder cultivar más. Y se hicieron prácticamente autosuficientes. Surgieron los artesanos especializados, la población trabajaba en la construcción de templos, plazas y centros ceremoniales. Se incrementó también el intercambio comercial, como ya habíamos dicho también, de los otros pueblos, entre los pueblos mayas con sus vecinos también. ¿Sí? Bien, en cuanto a arquitectura, nosotros hemos estado revisando, mire, los centros ceremoniales eran una arquitectura bastante perfecta, digamos así. Puede admirarse en las ruinas, por ejemplo, de Palenque, de Uxmal, de Mayapán, de Tixal, ¿sí? Estos recintos eran ciudades y centros ceremoniales. Hicieron aportaciones incluso universales, como por ejemplo el arco falso, el aprovechamiento de los niveles naturales de los terrenos, incorporando la edificación al entorno. Los mayas también lograron formidables adelantos en que la construcción de acueductos, cisternas, drenaje, fortalezas, murallas y calzadas. Miren el adelanto prácticamente de la arquitectura maya. En cuanto a escritura y numeración, pues los mayas desarrollaron una escritura jeroglífica, usaron símbolos fonéticos e ideogramas. Se conservan igualmente 3 códices, ¿no? El sistema numérico maya tenía 3 símbolos y la base de ellos era el 20, o el sistema vigesimal, que también ya lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? Usaban un sistema de rayas y puntos como la taquigrafía para
contar. El punto valía 1 y la barra valía 5. El calendario también, los mayas idearon diversos calendarios que trabajaban de modo coordinado. El más conocido es el Solquín o calendario ritual. Por necesidades de la agricultura, pues observaron los cuerpos celestes que afectaban a la siembra. Establecieron que el ciclo solar comprende de 365.2420 días y el ciclo lunar en 29.530 días. Los científicos han calculado que el año solar es de 365 días, 24, 22 días. Y el ciclo lunar de 24.54059 días. El año gregoriano actual tiene 365 días.25. ¿Sí? Bien. En cuanto a la religión, los mayas eran politeístas. Sus dioses prácticamente eran los elementos, los fenómenos atmosféricos, los cuerpos celestes. Su religión era dualista, el bien y el mal. Son igualmente divinos. ¿Sí? Estaban prácticamente ligados al control político, eran presididas siempre por los sacerdotes. ¿Sí? Entonces creían que había existido otros mundos destruidos todos por el diluvio. ¿Sí? Bien, antes de continuar, queremos revisar un pequeño video acerca de los mayas, para que no todo sea teórico, chicos. Vamos a ver. ¿Sí? Por favor, atienda. Ya, van a escuchar, tenga la bondad, chicos, por favor. Bueno, los mayas son una de las culturas prehispánicas más intrigantes de México y habitaron en lo que hoy es Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y parte de Centroamérica. Construyeron ciudades enormes con edificaciones casi del tamaño de un edificio de 25 pisos. Pero se pone mucho más interesante cuando te pones a pensar cómo es que hicieron para construir cosas tan altas hace más de 2000 años. Uno pensaría que estas grandes edificaciones, con techos altísimos y decorados en todas las paredes, se construían como viviendas. Pero no. En realidad, nadie vivía ahí. La mayoría de los mayas vivía alrededor del centro ceremonial y se agrupaban según su oficio. Un poco como ahora se distribuye el centro de la Ciudad de México. Una calle de electrónica, una calle de joyería, una calle de telas, en fin. Entonces, los centros de las ciudades, con sus imponentes palacios y grandes templos, servían para hacer ceremonias públicas y reunir grandes concentraciones de gente. Algo así como nuestro Zócalo de hoy en día. Obviamente, los palacios eran habitados únicamente por los gobernantes y los sacerdotes. Y muchos de ellos, al morir, eran enterrados con sus familias en los templos, como Pacal, que fue el gobernante más importante de Palenque. Y como según los mayas, la vida continuaba después de la muerte, enterraban a sus muertos con todo aquello que pudieran necesitar, como cosas personales y un montón de objetos valiosos y manjares, que por la evidencia que existe, probablemente consistían en frutas y plantas, un poco de carne de venado y, por supuesto, tamales. Y bueno, además de tener una idea de la belleza corporal muy particular, donde modificar la forma de sus cráneos y pintar sus dientes de negro era considerado hermoso, los mayas eran asiduos observadores del cielo y grandes matemáticos. Establecieron con exactitud la posición y la trayectoria de los planetas de nuestro sistema solar y desarrollaron tanto sus estudios que fueron los primeros en usar el cero posicional. O sea que este concepto les permitió hacer operaciones matemáticas complejísimas, como calcular fracciones o hacer cálculos infinitos y predicciones sobre la posición de los planetas a la altura de las que la NASA hace ahora. Hay muchas cosas más que descubrir sobre la cultura maya, sobre nuestras zonas arqueológicas, claro, pero también sobre lo que continúa presente en parte de nuestra vida cotidiana. ¡Nos vemos pronto! Bien, chicos, espero que realmente
les haya gustado el pequeño video. Bien, vamos a continuar con otro tema, chicos, que son las grandes culturas andinas. Estas grandes culturas andinas se van a ubicar prácticamente en todo lo que es América del Sur. Y vamos a ver la ubicación geográfica. Bien, chicos, tenemos que América del Sur tiene una extensión de 20 millones de kilómetros y limita al norte. Tenemos aquí el Mar Caribe, al sur el Océano Antártico, ¿sí? En la parte oriental el Océano Atlántico y en la parte occidental el Océano Pacífico, ¿sí? Su relieve lo forman, miren, extensas llanuras, selvas tropicales y la recorre de sur a norte la cordillera de los Andes, que tiene una longitud de más de 7,000 kilómetros, todo lo que es América del Sur, ¿sí? Con montañas con alturas superiores a 5,000 metros sobre el nivel del mar, tiene valles fértiles, tiene altiplanos. En este medio, chicos, de todo este sector de América, se desarrollaron los diferentes pueblos indígenas que tuvieron su propia organización política, económica y social. ¿Sí? Vamos a continuar, por favor. Los periodos históricos de estos pueblos andinos. Podemos ver como otros, igual en otros sectores también se desarrollaron. Tenemos el paleoindio, el arcaico, el formativo, el clásico y el posclásico, ¿sí? Entonces, cada uno tiene sus diferentes características. Por ejemplo, en el periodo formativo, que va del 1200 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo, y se incrementó la producción agrícola, la estabilidad, elaboraron tejidos y sobresalieron aquí en este sitio la cultura chavín y paraca. Y así cada uno, como les digo, con sus diferentes características. Entre las culturas precolombinas, preincaicas y altoandinas, pues destacamos a las siguientes. Tenemos a la cultura nazca, la cultura tiahuanaco, la cultura chimú, cultura paracas, la cultura chavín, moche, caral y guari. Todas estas culturas prácticamente se sentaron en la parte andina. La mayoría de estas prácticamente ocuparon lo que fue el norte, el centro y el sur de Perú. Aquí, por ejemplo, la cultura tiahuanaco tuvo la ubicación en el lago, alrededor del lago Titicaca. ¿Sí? Tenemos igual algunas características y artesanías de la cultura nazca que pertenece al Perú. Tenemos ahí la cultura moche, igual mire la perfección y la belleza de sus artesanías. ¿Sí? Acá también tenemos la cultura chimú. ¿Sí? Bien, señores estudiantes, espero que en realidad hayan visto o hayan entendido las características más importantes de la cultura maya. Sí, todos los adelantos que tuvo en ese tiempo esta gran civilización que se ubicó en el Centroamérica. Pues chicos, no olviden por favor revisar sus tareas, realizarlas a tiempo y enviar por la plataforma del SAE. Por favor, cuídese mucho. No lo olvides seguir trabajando, sígase incentivando, trabajemos porque es el único camino para poder salir adelante. Cuídese mucho, por favor. Si va a salir, protéjase y que Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Que les vaya muy bien.